Se da inicio a la sesión de hoy jueves 24 de abril 2025. Señor secretario, sírvase a verificar el quórum, por favor. Tenemos quórum, señor presidente. Muchas gracias. Sírvase leer la agenda del día. Después de la verificación del quórum, el día de hoy tenemos un foro sobre patología de la glándula mamaria, organizado por la Comisión de Cirugía, Especialidades Quirúrgicas y Anatomía Patológica. Las dos conferencias son del doctor Álvaro Gómez Rodríguez, Determinantes Sociales de la Salud y su impacto en el cáncer de mama avanzado, y el doctor Víctor Acosta Marín, Cirugía Oncoplástica, cómo optimizar nuestros resultados en cirugía oncológica de la mama. Esa es la sección científica, seguida luego de la sesión administrativa. Le damos la bienvenida a los doctores Álvaro Gómez Rodríguez y al doctor Víctor Acosta Marín a su casa, la Academia Nacional de Medicina. Por favor, rogamos a los asistentes colocar sus teléfonos en vibración o modo avión para evitar interrumpir a los conferencistas y la continuidad de la sesión. Señor secretario. Sí. Damos inicio a la sesión de hoy con el foro sobre patología de la glándula mamaria, como dijimos anteriormente, organizado por la Comisión de Cirugía, Especialidades Quirúrgicas y Anatomía Patológica. Esa comisión está presidida por el académico doctor Franco Calderaro Di Ruggiero y es secretaria la doctora Alba Cardoso. El doctor Franco Calderaro, quien preside la comisión, es cirujano general, individuo de número en el sillón 9 de la Academia Nacional de Medicina y miembro titular de las sociedades de cirugía, oncología y mastología, entre otras. Señor presidente, ruego darle la palabra al doctor Franco Calderaro para la presentación del foro. Tiene la palabra el doctor Franco Calderaro para la presentación e introducción del foro y de los conferencistas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor presidente, doctor Unidades Urbina Medina, doctor Andrés Ollano López, secretario académico. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, el día de hoy, en primer lugar, quiero dar las gracias a Dios por permitirnos estar una vez más aquí reunidos en esta sesión solemne de la Academia Nacional de Medicina, no solo de forma presencial, sino también de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Buenos días una vez más, distinguidos académicos, individuos números, miembros correspondientes nacionales y extranjeros, invitados de cortesía, invitados especiales, colegas todos, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. La Comisión de Cirugía, Especialidades Quirúrgicas y Anatomía Patológica les da la bienvenida a esta sesión ordinaria, cuyo foro se titula Patología de la glándula mamaria, donde se presentarán dos conferencias. La primera se titula Determinantes Sociales de la Salud y su impacto en el cáncer de mama avanzado, más allá de los números, por el doctor Álvaro Gómez Rodríguez, que es cirujano oncólogo. La segunda conferencia, dictada por el doctor Víctor Acosta Marín, se titula Cirugía Oncoplástica, cómo optimizar nuestros resultados en cirugía oncológica de la mama. Como presidente de la Comisión de Cirugía, a continuación presentaré una pequeña síntesis curricular de nuestra secretaria de la comisión, la doctora Alba Cardoso, quien será la coordinadora de hoy. La doctora Cardoso es médico cirujano egresada de la UCB, especialista en cirugía general, también egresada de la UCB, maestría en gerencia de salud, doctorado en ciencias de educación de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, doctorado en ciencias de la salud de la UCB, profesor titular de la UCB, jefe del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Cátedra de Anatomía Normal de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB, es jefe del Departamento Quirúrgico y del Servicio de Cirugía 3 del Hospital Vargas de Caracas. Actualmente es miembro correspondiente nacional con el puesto número 24. Señor presidente, doctor Unidades Urbina Medina, solicito respetuosamente le conceda el derecho de palabra a nuestra secretaria, doctora Alba Cardoso, para que coordine este foro. Tiene la palabra la doctora Alba Cardoso para la presentación del foro. Muchísimas gracias. Ok, buenos días, individuos de número, miembros correspondientes, invitados de cortesía y a los otros invitados especiales, los estudiantes de la Escuela de Medicina José María Vargas. Agradecer al presidente y al secretario por cederme la palabra, y efectivamente hoy le corresponde coordinar dentro de esta jornada lo que corresponde
a la Comisión de Cirugía, Especialidades Quirúrgicas y Anatomía Patológica. Como dijimos, el tema central del foro versa sobre la patología de la glándula mamaria. Y tenemos dos conferencistas de lujo hoy, como invitados especiales, y vamos a comenzar presentando al doctor Álvaro Gómez Rodríguez. Su resumen curricular versa sobre un médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo en el año 1984, cirujano general de la Universidad Central de Venezuela en 1989, cirujano oncólogo del Hospital Oncológico Padre Machado en el año 1992, magíster en senología de la Universidad de Barcelona, España, en el año 2002, adjunto del Servicio de Patología Mamaria del Hospital Oncológico Padre Machado desde el año 1923 al 2023, jefe de Servicio de Patología Mamaria del Hospital Oncológico Padre Machado desde el año 2011 al 2023, es presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología durante los años 2005 al 2007, expresidente de la Sociedad Venezolana de Oncología del año 2014 al 2016. Actualmente es cursante del doctorado de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UCB, Cuarta Corte, y editor y colaborador de capítulos de libros sobre patología mamaria, así como autor de más de 30 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales en el área oncológica. La conferencia que nos va a dictar el doctor Álvaro es los determinantes sociales de la salud y su impacto en el cáncer de mama avanzado, más allá de los números. Él nos abordará la problemática del cáncer de la mama como neoplasia más común, frecuente, tanto a nivel nacional en Venezuela como a nivel internacional. Se analizará cómo las desigualdades socioeconómicas y las barreras de acceso a los servicios de salud en Venezuela influyen en el aumento del diagnóstico de etapas avanzadas, lo que afecta negativamente la calidad de vida, la sobrevivencia, el pronóstico de la patología. La charla busca comprender cuáles van a ser los determinantes para la detención temprana y la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. Le pedimos al presidente de la Academia, doctor Unidas Urbina, y al doctor Sollano, secretario, concederle la palabra al doctor Álvaro. Tiene la palabra el doctor Álvaro Gómez Rodríguez para su disertación. Bienvenido y mucho éxito en su presentación de la conferencia. Bueno, aprovechando el tiempo, muy buenos días al presidente, secretario y demás miembros de la Junta Directiva, miembros de número correspondientes, invitados de cortesía, colegas, a todos los que están presentes y nos están escuchando vía virtual, y por supuesto a la Comisión de Cirugía, al doctor Álvaro Cardoso y al doctor Franco Calderaro. Bueno, y también quería pedirles hablar sobre el doctor Rodríguez Casa, que fue mi mentor como médico, y quería pedirle esa oportunidad de agradecerle haber hecho medicina y sobre todo haberme desarrollado dentro de la carrera. Bueno, vamos a hablar sobre los determinantes sociales de la salud y su impacto que tiene a nivel del cáncer de mama en nuestro país. Ok. Bueno, este es el contenido de la charla, una introducción, etiología, lo que sería la epidemiología, la importancia del cribado en el cáncer de mama, los determinantes sociales y las barreras a los que se enfrentan nuestras pacientes, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, y algunas conclusiones. Esta diapositiva se las traigo porque, fíjense, en el año de 1977 existía un programa de prevención del cáncer de mama. Basado sobre todo en la casuística que habíamos tenido en nuestro país a partir de 1958. Y este programa nace con la finalidad de disminuir la mortalidad por la enfermedad. Para ese momento, en el año de 1970, el 50% de nuestras mujeres se diagnosticaban en estadios avanzados, en estadios 3 y 4. Y a partir de ahí se establece un programa de prevención del cáncer de mama. 45 años después seguimos teniendo la misma realidad, mujeres con enfermedad localmente avanzada y no solamente en edad posmenopáusica, sino también mujeres jóvenes, premenopáusicas. Y en este boletín, estimados de incidencia y de mortalidad
publicado por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, observamos que se diagnostican aproximadamente 10.000 mujeres con cáncer de mama en Venezuela, de las cuales 3.700 fallecen por esta enfermedad, casi el 50%. Es una enfermedad que, como todos sabemos, no es simple, es compleja, es heterogénea, donde forman parte o se conjugan varios fenotipos moleculares intrínsecos, lo cual lo hace una patología en donde, aunque conozcamos factores de riesgo, por lo general es difícil conocer la etiología. La etiología no está clara, cómo comienza la carcinogénesis, cómo desde el punto de genético podemos eventualmente desarrollar la enfermedad. Por eso la idea o el enfoque es campañas de prevención, campañas de diagnóstico temprano, con la finalidad de también tratar a las pacientes en estadios tempranos, tratamientos efectivos y sobre todo mejorar la supervivencia y la mortalidad de la enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, es, como ya lo comentó la doctora Cardoso, es la primera causa de cáncer en la mujer a nivel mundial y es el cáncer que, desde el punto de vista de mortalidad, ocupa el primer lugar. Más de 2 millones de mujeres se diagnostican anualmente con esta enfermedad, falleciendo aproximadamente unas 600.000 a nivel mundial. Si lo vemos en este gráfico, vemos que el 25% de los casos oncológicos en la mujer corresponden al cáncer de mama y desde el punto de vista de mortalidad a nivel mundial, el 15% corresponde al cáncer de mama. Estamos hablando entonces de una enfermedad con una problemática de salud pública importante. A nivel de América, tanto América del Norte, Central y América del Sur, se diagnostican al año 500.000 mujeres con cáncer de mama, fallecen más de 100.000, y lo más importante es que si no hacemos algún tipo de acción o tenemos algún tipo de estrategia, vamos a tener un porcentaje mayor, tanto de incidencia, pero básicamente de mortalidad, más del 52% de aumento de la mortalidad por esta enfermedad. En Latinoamérica, de esa casuística que acabo de mencionarles, se diagnostican más de 200.000 mujeres con cáncer de mama y vemos que lo que sería la mortalidad ocupa un importante lugar. Más de 70.000 mujeres fallecen por cáncer de mama en Latinoamérica. Esta es una diapositiva en la cual vemos la mortalidad por cáncer en nuestro país desde el 2012 al 2020 y vemos cómo hemos pasado de 2.078 mujeres que fallecen por cáncer de mama a 3.268 en el año 2020. Vemos que es una patología con una alta incidencia y mortalidad y con una gran carga epidemiológica para nuestro país. Si nos ajustamos a las tasas por 100.000 habitantes, 52 mujeres por cada 100.000 habitantes de nuestro país, por 100.000 mujeres, perdón, van a tener cáncer de mama en algún momento a lo largo de su vida y fallecen 18 por cada 100.000 mujeres de cáncer de mama. Hay algo que es muy importante, cuando evaluamos el índice de desarrollo humano, observamos que aquellas mujeres que tienen o que viven en países con un índice de desarrollo elevado, tienen una elevada incidencia de cáncer de mama, pero vemos que la mortalidad es baja, comparado con aquellos países en donde el índice de mortalidad, el índice de desarrollo humano es bajo, vemos, o países en desarrollo o poco desarrollados, tenemos una incidencia importante, pero lo que los caracteriza es la elevada mortalidad de la enfermedad. Les digo esto porque aun cuando los países con un índice de desarrollo humano tienen una incidencia mayor, su mortalidad desde el punto de vista de sobrevida es menor y eso implica que el 80% de sus pacientes van a estar vivas a los 5 o 10 años de seguimiento. A diferencia de nuestros países en los cuales con un índice de desarrollo humano bajo, una incidencia relativamente regular, tenemos una altísima mortalidad y el 40% de esas mujeres no van a estar vivas a los 5 años. Vemos que el 60% muy probablemente fallece. Si no hacemos algo para el 2040, los países industrializados van a seguir teniendo una incidencia importante, van a seguir disminuyendo su mortalidad, pero los países en desarrollo como el nuestro vamos a seguir teniendo incidencias importantes, pero vamos a duplicar la mortalidad por cáncer de mama. Por eso se hace muy importante lo que son las pesquisas o los cribados en la patología mamaria en el cáncer de mama. En aquellos países con un índice de desarrollo humano elevado, vemos que la detección temprana con la mamografía, que es la herramienta fundamental en el diagnóstico del cáncer de mama, observamos cómo se disminuye la mortalidad en un 20 a un 40%. Pero esto solo lo pueden hacer en estos momentos aquellos países que tienen recursos, un sistema de salud sólido, ellos pueden lograr que disminuya la mortalidad por esta enfermedad.
Para lograr esto necesitamos una cobertura nacional de más del 70% para tener esos números, disminuir de un 20, un 30, un 40% de la mortalidad. En Latinoamérica apenas hay países con un 40% de adherencia a este tipo de cribado poblacional. Quizás el país que se escapa de estas estadísticas es Uruguay, que logran un 75% de cobertura con mamografía a sus mujeres, diagnosticando en el 40% los cánceres en etapas iniciales. Cuando hablamos de cribado poblacional, pues por supuesto son aquellas políticas de Estado en las cuales le permiten a las mujeres asintomáticas tener acceso a lo que sería, en este caso, la mamografía, para de alguna manera hacer el diagnóstico temprano de lesiones no palpables para lograr disminuir la mortalidad de nuestras pacientes y por supuesto también utilizar tratamientos que sean menos tóxicos. Hay discrepancias, guías o controversias de cuándo comenzar la pesquisa. Lo podemos conversar posteriormente en las partes de preguntas y respuestas, pero también es muy importante no olvidarnos de que es también fundamental no solamente el cribado poblacional a través de la mamografía, sino también el cribado que podemos hacer con los exámenes clínicos de nuestras pacientes, sobre todo de aquellas mujeres que puedan tener alguna sintomatología que sugieran que tengan una enfermedad maligna del cáncer de mama. No es suficiente para bajar la mortalidad, pero por lo menos en nuestros países va a ser importante darle de alguna manera acceso y respuesta a esas pacientes que consultan con un cáncer de mama, que a lo mejor ya se lo palpan, pero que si no hacemos nada, esa paciente va a seguir evolucionando, ese tumor va a seguir creciendo y vamos a tener esos porcentajes de mortalidad. Vemos aquí la importancia de hacer la mamografía anual o bianual en cuanto al porcentaje de diagnósticos de localmente avanzados. Pues por supuesto, dependiendo del país o de la región donde ustedes se encuentren, la Sociedad Venezolana de Mastología sugiere que se haga una primera mamografía a partir de los 40 años de edad y una mamografía entre los 35 y los 40 si hay algún factor de riesgo. Pero esa pesquisa o ese cribado poblacional no se hace en nuestro país. En nuestro país lo que hay es un cribado oportunista, es la mujer que va a la consulta de su ginecólogo, de su mastólogo, de su internista, para que le indiquen una mamografía. Es una mujer que no es la mayoría en nuestro país, son mujeres que tienen acceso probablemente al estudio, tienen recursos económicos y vamos a tener un diagnóstico diferente en la salud privada que en la salud pública, que es la realidad de nuestro país. Vemos los porcentajes de localmente avanzados dependiendo de la región donde ustedes se encuentren. Y lo importante es saber que, y es el motivo de la presentación, es que un diagnóstico avanzado implica peor pronóstico, más riesgo de recaídas, mayor número de intervenciones terapéuticas, muertes precoces, va a ser una carga de enfermedad importante para nuestros países desarrollados y sobre todo un paciente en estadio 3, estadio 4 implica gastos 3 o 4 veces más que un estadio inicial. Esta es una diapositiva bien interesante perdón, de la Organización Mundial de la Salud. Que ellos lo que tratan es de alguna manera, en aquellos países desarrollados que tienen recursos, establecer los cribados poblacionales. Pero en países como el nuestro, que son países en los cuales los recursos están limitados, con un sistema de salud débil, donde no hay acceso al estudio mamográfico para la mayoría de nuestras mujeres, ellos lo que recomiendan es intentar hacer un cribado poblacional buscando esas mujeres sintomáticas que eventualmente pueden entrar dentro de un esquema de diagnóstico y tratamiento más rápido. El entorno en aquellos países con recursos limitados, con sistemas de salud débiles, quizás el diagnóstico precoz de mujeres con lesiones que ya son sintomáticas, que no es la idea, por supuesto, seguido del tratamiento, puede ser la prioridad en estos momentos en el contexto de país en el cual nosotros nos encontramos. Hay experiencias tanto en Latinoamérica como a nivel mundial en la evaluación previa o clínica de la glándula mamaria en pacientes o en poblaciones en las cuales no hay la disponibilidad del recurso, pues esas consultas con el especialista de alguna manera pueden influir en que esa paciente con una lesión ya sospechosa de malignidad entre dentro de un programa de diagnóstico y de tratamiento. Cuando hablamos de los determinantes sociales, que es el motivo de la consulta, pues para todos es importante saber que abordar estos puntos son necesarios. Para la Organización Mundial de la Salud,
la situación que vivimos en nuestros países está directamente relacionada con esos determinantes sociodemográficos que todos conocemos. Son esos factores que están relacionados con el nivel socioeconómico, nivel cultural, educativo, el acceso a los servicios médicos y el apoyo social y cultural que puedan tener nuestras mujeres. Entonces hablamos que no solamente el cáncer de mama por su heterogenicidad es una enfermedad que puede tener mal o peor pronóstico, no solamente depende de la anatomía, sino también depende de que conozcamos cuáles son los esfuerzos y los recursos que están siendo utilizados, sobre todo en la atención primaria y sobre todo de buscar esas mujeres vulnerables que pueden tener una enfermedad sintomática en este momento. Observamos que hay muchos obstáculos, tanto socioeconómicos, educativos, culturales, estilos de vida, y quizás esta es una de las láminas más importantes, la relación entre esos determinantes sociales que vivimos en nuestro país y el cáncer de mama avanzado. Nuestras mujeres se enfrentan a desigualdades en el acceso a la detención y tratamiento, las barreras económicas que hacen que no tengan acceso a los recursos de diagnóstico y sobre todo también factores de tipo cultural. Hay un relato histórico claro. Hay un hecho que hay una elevada incidencia de cáncer de mama localmente avanzado y metastásico debido a las causas que ya les hemos mencionado, y eso hace que tengamos una elevada mortalidad por cáncer de mama. Por eso se han establecido estrategias, sobre todo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud aspira que se disminuya un 2.5 anual el número de pacientes con cáncer de mama, sobre todo desde el punto de vista de su mortalidad. Han establecido una iniciativa mundial que se basa básicamente en la promoción, el diagnóstico y la gestión integral de las enfermedades con cáncer de mama. Y humildemente, pues, una de mis sugerencias o propuestas es que tenemos que hacer algo a nivel de la formación de pregrado de nuestros estudiantes con respecto al cáncer. Es la primera causa de muerte en la mujer y en el hombre. Promover y de alguna manera campañas de prevención, pero sobre todo de promoción y concientización de nuestras mujeres. Fundamental la tecnología, pero para nosotros en este momento es cuesta arriba. Es importante el tema de los registros institucionales, abordar las disparidades con las cuales se enfrentan nuestras mujeres y eventualmente tenemos que tener, para bajar esta incidencia y mortalidad, no tanto la incidencia, pero sí la mortalidad, un plan de choque, porque el cáncer de mama, como decía mi maestro, el doctor Moreno, es una emergencia. Por eso, dentro de esos programas de detención temprana del cáncer, no nos vamos a olvidar de que es importante en mujeres asintomáticas establecer un programa de cribado poblacional con todas las indicaciones o recomendaciones que podemos hacer, pero sí creo que debemos ir a la búsqueda de esas mujeres sintomáticas, hacer un diagnóstico oportuno, sobre todo mayores de 30 años, podemos hacer un trabajo a nivel de atención primaria, capacitar al personal, no tiene que ser un especialista el que esté en la consulta, podemos de alguna manera formar personal de salud, enfermeras, a los estudiantes, a estudiantes de posgrado y sobre todo gestionar esos casos. Este es un pequeño aporte que les traigo. Desde hace 2 años tenemos una consulta de mastología en las minas de Baruta, ahí hay 21.000 mujeres, en el ambulatorio José María Vargas, y con los estudiantes de último año, pues con ellos y con el personal de enfermería tenemos una consulta mastológica, en el cual lo que hacemos es brindarle a las mujeres que con cualquier sintomatología asistan, porque el mensaje, por supuesto, es hacerse una mamografía anual, pero ellas creen que si no la tienen, no tienen por qué ir al especialista. Entonces, la idea es brindarles esta oportunidad. Fíjense que en los primeros 6 meses asistieron unas 53 pacientes y lo más interesante es que el 13% de esas pacientes ya tenían un cáncer de mama avanzado. Estoy hablando de 7 pacientes de esas 53. Lo más interesante también es que más del 50% no sabían lo que era el autoexamen mamario. Sabemos que no es una herramienta que va a bajar la mortalidad, pero sí la va a hacer consultar. Y lo más importante es que de esas mujeres que hasta este momento habían consultado, solo 18% se habían podido hacer en algún momento una mamografía. Estamos hablando de las minas de Baruta, que está aquí mismo al lado de Caracas. Entonces creo que es un aporte que se puede multiplicar. Como conclusión, no hay duda que el éxito viene de mano de la tecnología, pero es muy importante organizarnos. Programas de detección que alcancen a esas mujeres vulnerables, a esas mujeres con riesgo, y sobre todo cuando tenemos recursos limitados. Y bueno, quería hacer un pequeño recordatorio a mi maestro, el doctor Leopoldo Moreno Brandt, con el cual fue mi formador como cirujano oncólogo y mastólogo, y falleció este año, y creo que
muchas de estas cosas las conversamos durante mi tiempo que estuve en el hospital y bueno, quería hacerle este reconocimiento al doctor Moreno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Gómez, por su excelente presentación. Queremos felicitarlo y le recordamos que las preguntas se van a hacer al final de las conferencias. Continuando con las conferencias, vamos a presentar ahora al doctor Víctor Arturo Acosta Marín, cirujano mastólogo, máster en Senología y Patología Mamaria de la Universidad de Barcelona, España, Oncoplástico Fellowship en Cáncer de Mama, en Cirugía de Mama, en Francia en el año 2013, presidente de la Asociación Venezolana de Mastología del 2023 al 25, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Cáncer Latinoamericana, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Latinoamericana de Mastología del 2025 al 2027, miembro del Consejo Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía 2024 a 2026, director médico de CECLIN y CECLINES en Caracas, Venezuela, actualmente. Su conferencia titulada La cirugía oncoplástica, cómo optimizar nuestros resultados en cirugía oncológica de mama. En esta conferencia él abordará la evolución de las técnicas quirúrgicas mamarias, desde los procedimientos que generaban importantes efectos hasta las modernas técnicas oncoplásticas. Destacará la importancia de una formación oncológica integral y la tendencia hacia un enfoque vertical en la cirugía, donde la estética y la oncología deben ir de la mano, permitiéndonos que más pacientes puedan mantener una calidad de vida mejor y superarla. Presentará casos con imágenes y videos de técnicas innovadoras en reconstrucción de mama y subraya el papel fundamental del trabajo en equipo multidisciplinario y el uso de la tecnología avanzada. La cirugía oncoplástica no solo busca resultados estéticos, sino que presenta en su autor una filosofía integral para el manejo de la patología mamaria en el 2025. Presidente y secretario, por favor, concederle la palabra. Tiene la palabra el doctor Víctor Acosta Marín para desarrollar su conferencia. Muchas gracias por estar acá en la academia. Bueno, muchas gracias por permitirme hablar aquí hoy. Gracias, doctor Uñades, gracias, doctora. Bueno, agradecerle también al doctor Calderaro, al doctor Marco Sorgis por esta invitación. Para mí es un honor estar en esta solemne sala para hablarles de algo que particularmente me apasiona, que tiene que ver con la cirugía oncoplástica, que es algo a lo que he dedicado gran parte de mi práctica del día a día. Bueno, como lo dijo la reseña, la cirugía oncoplástica, cómo optimizar nuestros resultados en cirugía oncológica, necesariamente cuando hablamos de cirugía oncoplástica nos abocamos a esos resultados estéticos óptimos, pero creo que es importante, antes de abordar este tema en cualquiera de los escenarios donde nos encontramos, que debemos abordar la paciente con una patología mamaria pensando inicialmente en el espectro oncológico, en el estadio. Ya el doctor Álvaro Gómez habló de la importancia del manejo oncológico de base de la paciente con una patología mamaria, y es una vez teniendo esto claro que podemos abordar esas opciones quirúrgicas, por supuesto, incluyendo lo que tiene que ver con los resultados estéticos, ya que el camino de otra manera es un camino seguro al fracaso. De esto es lo que tiene que ver el abordaje o el criterio oncoplástico, porque detrás de ese criterio oncoplástico se incluyen imágenes de óptima calidad, una interpretación anatomopatológica especializada y es fundamental el equipo multidisciplinario. Definitivamente no toda paciente necesita una cirugía oncoplástica, pero todas las pacientes deberían gozar de un criterio oncoplástico. De esto viene esa filosofía oncoplástica, teniendo en cuenta que todos buscamos excelentes resultados oncológicos, pero también buscamos excelentes resultados estéticos. Y es que la cirugía oncoplástica también nos brinda excelentes niveles de satisfacción. Esto es un estudio que publicamos hace unos años en Cancer Medical Science, 107 pacientes consecutivas de cirugía oncoplástica versus cirugía preservadora, donde le preguntamos tanto a los cirujanos como a los pacientes, luego de un seguimiento postoperatorio de 6 y 12 meses, cuáles eran sus niveles de satisfacción, buenos, excelentes, pobres. Fíjense cómo lo que está en rojo tiene que ver con los niveles de satisfacción de cirugía oncoplástica superiores a los de la cirugía conservadora estándar. Ahora, no podemos olvidar que la cirugía preservadora, como nos las enseñaron nuestros maestros, como la seguimos haciendo en gran parte hoy en día, siguen generando excelentes resultados. Y esto lo que nos llama es a no derivar el foco
a algo innovador, sino pensando en la selección de las pacientes para uno u otro procedimiento, porque la mayoría de las pacientes se van a beneficiar de un abordaje convencional. Y se los demuestro. Esto es una encuesta que realizamos hace unos años en los principales centros de patología mamaria en toda Francia. Una encuesta nacional que involucró alrededor de 13.000 pacientes, centros importantes en toda Francia, incluyendo el Instituto Curie, un estudio extenso, pero una de las preguntas que les realizamos a estos jefes de servicio fue ¿en qué porcentaje tratan a sus pacientes con una cirugía preservadora convencional y en cuál es una cirugía de oncoplastia del nivel 2? Fíjense que la franja o las barras amarillas tienen que ver el porcentaje de esas pacientes que hoy en día manejan en un país como Francia con unos niveles avanzados de cirugía oncoplástica mediante una cirugía preservadora convencional. Cuando hablamos de cirugía preservadora y cirugía oncoplástica, tenemos que compararlos unos a otros para ver si desde el punto de vista oncológico estamos abordando a esas pacientes de una manera correcta. Cuando hablamos de esto, hay dos trabajos fundamentales. El primero de ellos es el del doctor Albert Losken del Emory en los Estados Unidos, donde compararon cirugía oncoplástica versus cirugía preservadora, y cuando vemos las variables que tienen que ver con márgenes positivos y reexcisiones, el grupo de cirugía oncoplástica logró la mitad de aquellos que resultaron en la cirugía preservadora estándar. El otro de ellos es la experiencia del Instituto Europeo de Oncología de la mano de la doctora Francesca Di Lorenzi, donde al enfrentar estos dos procedimientos no consiguieron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia acumulada de recaídas, pero tampoco en la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Pero también tenemos experiencia nacional. Este es un estudio multicéntrico que publicamos el año pasado, 408 pacientes consecutivas en 3 centros de Venezuela, donde comparamos cirugía oncoplástica versus cirugía preservadora, y fíjese en la Kaplan-Meier cómo con un seguimiento de más de 10 años no conseguimos diferencias estadísticamente significativas en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de enfermedad. Sí, más recaídas en el grupo de cirugía oncoplástica es esperado, son pacientes con tumores más grandes, procedimientos más complejos, donde de alguna manera vamos a conseguir más recaídas. El tema es que desde el punto de vista global no es distinto a lo que conseguimos en las cirugías preservadoras convencionales. El seleccionar las pacientes es muy importante. Hay probablemente 2 clasificaciones que son las que considero más importantes. El primero, la del grupo del Dr. Krishnaklov en Francia, donde divide los procedimientos en 1 y 2, basándonos en el porcentaje a resecar, pero sobre todo desde el punto de vista de las características imagenológicas de esa paciente, y aquel propuesto por el Dr. Cícero Duran desde el punto de vista de la competencia o niveles de complejidad, donde inclusive incluye cirugía reconstructiva de la mama. Pero ¿por qué es importante este punto y seleccionar las pacientes? Porque estas pacientes se pueden complicar. Esto es un metaanálisis que se publicó hace un par de años del grupo Greta, liderizado por el doctor Nicolás Rocco, donde incluyen estudios de prácticamente todos los continentes a nivel mundial, muy contentos porque incluyeron nuestro paper, y donde cuando compararon cirugía oncoplástica versus cirugía preservadora, fíjense en el forest plot, no consiguieron diferencias estadísticas. Pero esto hay que verlo con una lupa, porque volviendo a nuestro estudio multicéntrico, estas pacientes, si hacemos una discriminación en complicaciones mayores y menores, estamos hablando de procedimientos más avanzados, colgajos, amplias incisiones, definitivamente se pueden complicar más. Ahí el punto es que no debería ser nuestra norma. Desde que se iniciaron estos procedimientos en los años 90, a la mano del doctor Werner Adresch o de Krishna, es mucho lo que se ha avanzado en un puñado de procedimientos que teníamos en ese momento, a todas una cantidad y un abanico de opciones. Y vamos a ver unos casos. Cuando tenemos algunas lesiones en el centro de la mama donde tenemos que resecar el complejo areola pezón, puede ser un dolor de cabeza, y la técnica de Grisotti puede ser una opción. Fíjense cómo, y lo hablamos desde el principio, primero cuidado todos los detalles que tienen que ver desde el punto de vista oncológico, la resección de la pieza quirúrgica, la colocación de los clips, empezamos a manejar o a confeccionar nuestro colgajo con un sentido en bisel para dejarle una base suficientemente amplia y garantizar la irrigación del mismo. Fíjense cómo en este momento la movilización de manera inicial no refleja problemas. Una vez armada la mama, de nuevo esa movilización cómoda. Aquí tenemos resultado preoperatorio, postoperatorio con una buena caída. Aquí lo que viene ahora es la reconstrucción del complejo areola pezón, o lo que hacemos hoy en día más común, que es el tatuaje 3D de esa complejo areola pezón. La mamoplastia circular o en round block puede permitirnos acceso prácticamente a cualquier área de la mama, y cuando hacemos una técnica depurada y una buena selección de la paciente, no solamente obtenemos buenos resultados, sino que estos resultados se pueden mantener en el tiempo. Cuando tenemos lesiones en el polo inferior de la mama, una mamoplastia vertical en T definitivamente es la opción para prevenir ese defecto que puede ocurrir en esa zona. Lo primero que hacemos es enmarcar el patrón,
En este caso vamos a hacer un pedículo superomedial de la mama por la caída y la tosis de esa paciente. Fíjense que la pieza quirúrgica que tengo en la mano supera en creces ese 20% que dice Krishna. Aquí armamos la mama, preoperatorio, postoperatorio, con un buen resultado y un buen proceso de simetrización. Cuando estas áreas abarcan mucho más allá de lo que las clasificaciones generalmente nos dicen, la cirugía oncoplástica extrema o la compensación geométrica del doctor Reyes Paulinelli es una opción. Pero evaluando esa mama desde el punto de vista preoperatorio, cuando hablamos de la mamografía, eso nos permite identificar aquel tejido glandular para poder corregir esos efectos prácticamente en cualquier zona de la mama. E inclusive teniendo en cuenta todos estos procedimientos, podemos hacer este tipo de procedimientos con una proyección adecuada en lo que tiene que ver con la simetrización. Fíjense de nuevo, esta paciente preoperatorio, postoperatorio, con un buen resultado. Cuando tenemos lesiones cercanas al surco submamario, realmente puede ser un inconveniente. En este caso podemos utilizar los muy utilizados colgajos perforantes de vecindad, como es por ejemplo el ELAI-CAP, o en este caso una técnica de la media luna propuesta por el doctor Claude Noss en París, donde hacemos dos alas laterales de 8 centímetros cada uno, cerrados en el medio, la confección del patrón, preoperatorio, postoperatorio, y luego de 4 años sin defecto en la zona dadora con un buen resultado. Ahora, es interesante el poder plantear a las pacientes cuál es nuestra visión de qué vamos a obtener luego de la cirugía, o de repente plantearles resultados de antes y después de pacientes que ya nosotros hemos tratado. Pero qué interesante sería el poder enseñarle en las fotos de esas pacientes, en la imagen de esa paciente en vivo, cómo van a quedar sus mamas después sin ponerle un bisturí encima. Pues eso es algo que muy probablemente en el futuro próximo vamos a tener. Y eso es lo que está tratando el proyecto Cinderella, de la mano de la doctora María Joao Cardoso, que debo decir estamos muy contentos porque nos va a acompañar mediante una de las conferencias en este octubre en el Congreso de la Asociación Venezolana de Mastología, y es un trial que viene a responder ciertas dudas que se plantean las pacientes y que de seguro todas las hemos tenido en la consulta. ¿Cómo se verán mis mamas después de la cirugía? ¿Esta mamoplastia que me está recomendando el doctor realmente es lo que necesito? Es un estudio prospectivo randomizado multicéntrico de 5 centros, con la meta son alrededor de 1.037 pacientes. La paciente luego de la consulta con el cirujano entra en un túnel para la adquisición de imágenes en 3 dimensiones. Esas imágenes luego son pasadas a un algoritmo de inteligencia artificial en la nube y comparada con imágenes desde el punto de vista antropométrico similares a las pacientes, y este modelo genera una imagen de un resultado oncológico de acuerdo a las opciones que le planteó el médico en la consulta el día anterior. Esta paciente luego obtiene estas imágenes en su teléfono y de una manera mucho más gráfica puede convencerse si lo que le está ofreciendo este médico desde el punto de vista estético va acorde con sus expectativas. Avanzando, llegamos a lo que tiene que ver con procedimientos de reconstrucción mamaria. Hoy en día la mayor cantidad de procedimientos de reconstrucción mamaria a nivel mundial se hacen de la mano de implantes expansores, y lo cierto es que podemos obtener unos buenos resultados, como esta paciente con una lesión central de la mama, y fíjense que luego de 24 meses sigue manteniendo una buena estética. Pero lo más comentado hoy en día tiene que ver con si esos procedimientos lo hacemos retropectoral o prepectoral. La razón fundamental es esto, que es la mama animada que se produce cuando esta reconstrucción se hace de manera retropectoral. Hace unos años el doctor Cícero Urban, el doctor Eduardo González iniciaron todo lo que tiene que ver una escuela con relación a lo que es la reconstrucción prepectoral, fundamentalmente basado en lo que tiene que ver con la complicación de la mama animada, y demostrándonos que se puede realizar una reconstrucción prepectoral con bajos índices de complicación. Fíjense, esta fue la primera paciente que nosotros realizamos hace aproximadamente unos 4 años. Este es el resultado postoperatorio. Fíjense cómo la paciente, cuando hace una presión entre sus mamas, no se mueve la misma, poniendo en perspectiva retropectoral, prepectoral, y cómo las mamas animadas no ocurren en ese sentido. Teniendo los instrumentos adecuados, podemos hacer prácticamente una mastectomía casi en cualquier mama desde el surco submamario. Fíjense esta paciente con una mama de mediana pequeña, pero con una lesión realmente extensa en el surco, en el polo inferior de la mama. ¿Cómo hacemos esta mastectomía? Por el surco submamario. Esto no pone en entredicho lo que tiene que ver los criterios oncológicos. Fíjense cómo justo detrás del complejo areola pezón prácticamente no hay tejido de ese nivel, de manera tal que podemos hacer un procedimiento oncológicamente adecuado y desde el punto de vista de nuestros resultados estéticos realmente óptimo. Preoperatorio, postoperatorio, con
unos implantes mesmo anatómicos de 450. Uno de los problemas que podemos tener con las reconstrucciones prepectorales puede ser el desarrollo de rippling, que son estas digitaciones que hay en la mama al ponerlo de manera prepectoral. Lo cierto es que en el tiempo estos rippling mejoran, pero además se ha demostrado que la reconstrucción mamaria prepectoral tiene una mayor tolerabilidad a lo que tiene que ver con la radioterapia externa, que cuando lo hacemos de manera retropectoral aumenta considerablemente las contracturas capsulares, pero no solamente eso, sino que mejora considerablemente en el tiempo. Inclusive este procedimiento lo podemos realizar en mamas tóxicas o inclusive de medianas a grandes. Fíjense esta paciente con una lesión en su mama izquierda y como en el postoperatorio, que es lo que estamos viendo en este momento, pudimos hacer esa mastectomía con una reconstrucción prepectoral sencillamente por ese surco submamario. El lipofilling, que tiene que ver con la extracción de grasa de otras partes del cuerpo para poder utilizarlo en la mama, también es un capítulo aparte, pero es importante no dejar este tema de lado. Hace unos años publicamos con el Grupo de París lo que nosotros consideramos son las 3 indicaciones fundamentales para la transferencia de grasa, como aumento de volumen, la remodelación o preparar el campo para una reconstrucción mamaria. Por ejemplo, podemos corregir un defecto posterior a un tratamiento preservador de la mama cuando hay depresiones o retracciones producto de la radioterapia. Y desde que el doctor Jorge Vilanova Biasús de Brasil publicó la posibilidad de utilizar el lipofilling de manera inmediata cuando hacemos la resección oncológica de la lesión, esto ha ampliado de manera considerable nuestras opciones de cirugía preservadora. Fíjense esta paciente, una lesión multifocal, probablemente en el cuadrante de mayor complejidad técnica como es el cuadrante superinterno de la mama, recibió una adyuvancia, ahí están los arpones, aquí estamos obteniendo el tejido adiposo. El defecto, no hay manera que con este cierre primario eso vaya a generar un buen resultado de manera inicial, pero bueno, lo hacemos en la medida de lo posible. Empezamos a colocar el tejido adiposo de manera superficial, los colgajos, midiendo la mama contralateral de acuerdo al volumen que estamos esperando e inclusive en la parte posterior para darle un poco de proyección. Aquí tenemos a la paciente en la mesa operatoria, preoperatorio, postoperatorio. Fíjense cómo no tenemos defecto en esa zona. Y luego de la radioterapia sin defecto, inclusive posterior al tratamiento radiante. Pero también podemos preparar el campo previo a una reconstrucción mamaria, y esto es lo que buscamos. Fíjense en la resonancia, prefilling, un filling, dos filling, aumentando el grosor del tejido que eventualmente estará delante de algunos de estos dispositivos. Una paciente que le realizaron una mastectomía radical modificada extrainstitucional y viene para una reconstrucción diferida, más una cirugía reductora de riesgo contralateral. La piel estaba bastante pegada al tórax, fíjense luego de 2 lipofilling cómo tenemos con qué trabajar, y esto es lo que buscamos, aumentar ese grosor de lo que va a estar adelante del implante. De nuevo, preoperatorio, postoperatorio, prácticamente a 2 años, con una reconstrucción diferida en un solo tiempo, colocación de implante anatómico y una cirugía reductora de riesgo contralateral. Y este es el último caso que les presento. Esto es una paciente que llegó a nuestra consulta, le hicieron una mastectomía reductora de riesgo bilateral por un procedimiento benigno de la mama, se complicó con una infección, extrusión de implantes y vino para una reconstrucción diferida. Lo primero que pensé cuando vi a esta paciente es vamos a hacer un dorsal bilateral. Resulta que la paciente es deportista, pero no solamente eso, sino que juega voleibol. Entonces, un tipo de procedimiento de ese tipo podía condicionar de alguna manera su día a día. Y lo que hicimos fue proponerle transferencia de grasa. Aquí tenemos un filling, 2 filling, 3 filling. Y hoy en día utilizamos de manera regular lo que es la extracción externa intraoperatoria en el quirófano, asistida además con nemodisección con CO2, y mediante el efecto Bohr aumentamos la biodisponibilidad del tejido graso a este nivel y logramos cosas como esta. Fíjense de nuevo cómo estaba dosado ese tejido al tórax, preoperatorio. Esta es ella con un par de expansores, preoperatorio, postoperatorio, post primer tiempo, y aquí con un par de implantes de poliuretano anatómicos. En conclusión, los procedimientos de nivel 1 y la cirugía preservadora como la conocemos hoy en día pueden resolver la mayoría de los casos que nos llegan a nuestra consulta. Para la correcta selección de las pacientes es importante la evaluación imagenológica preoperatoria, el equipo coordinado, el trabajo en equipo fundamental en la filosofía oncoplástica. Las clasificaciones son de gran apoyo para la elección de la mejor técnica. La transferencia de grasa o lipofilling con una correcta selección y una técnica depurada tiene una enorme aplicabilidad en la cirugía oncoplástica de la mama.
Independientemente de cuál sea la situación actual o la realidad, llámese cirujano mastólogo u oncólogo de la mano con un cirujano plástico, o el cirujano mastólogo en el contexto del cirujano oncoplástico o cirujano vertical propuesto por la doctora Lebovich o Eduardo González, todos deberíamos recibir formación continua en cirugía oncoplástica, ya que todos buscamos buenos resultados oncológicos y estéticos. No toda paciente necesita una cirugía oncoplástica, pero definitivamente todas las pacientes se benefician de un criterio oncoplástico. Bueno, este es mi equipo de trabajo, que son los responsables de que podamos hacer esto día a día, tanto en CECLINES como en CECLIM, y no quiero terminar sin invitarlos a nuestro próximo Congreso Venezolano de Mastología, doctor Francisco Arcia Romero, del 30 de octubre al 1 de noviembre. Con esta foto de Caracas me despido, gracias. Bueno, felicitamos al doctor Acosta por su brillante exposición y por la actualización que nos hizo y ver cómo combinando definitivamente el trabajo en equipo multidisciplinario, la tecnología, logramos lo que aspiramos en Venezuela por cirujanos venezolanos. O sea, hay esperanza todavía, creo. Secretario. Pasamos a la sección de preguntas. Iniciamos la sección de preguntas con la intervención del doctor Enrique López Loyo, quien está en conexión. Tiene la palabra el doctor Enrique López Loyo. Muy buenos días a todos. Lamento no estar presente allí por compromisos en nuestro privado, pero quiero felicitar a los ponentes, amigos todos y además miembros de nuestra Sociedad de Mastología, que ha tenido una labor extraordinaria en los últimos años para la difusión de la capacidad de diagnósticos precoces en cáncer de mama. Quiero dos preguntas para Álvaro y para Víctor. Fundamentalmente Álvaro, dada la pertinencia de nuestra institución por ser una institución de carácter de vigilancia del Sistema Sanitario Nacional, ¿cuál es el estado actual que conoces sobre la disponibilidad de mamógrafos de calidad en el ámbito público? ¿Y qué opinas tú de la aparición de estos mamógrafos que son de baja calidad, que producen además un efecto contraproducente en que la paciente tiene que, a pesar de que está pagando por un bajo precio, finalmente termina haciéndose un nuevo estudio, aumentando su capacidad de invertir, entre comillas, en su situación de salud, lo cual revierte negativamente en los diagnósticos adecuados y de forma rápida? Asimismo, la capacidad actual de la disponibilidad de equipos de radioterapia mayor, que sabemos que son unos elementos importantísimos, dado que nuestros diagnósticos se hacen básicamente de forma tardía, y que estos dos aspectos que son fundamentales para el seguimiento de la patología oncológica en mama. Para Víctor, agradezco también su calidad de ponencia. Quería saber si estas técnicas extraordinarias que llevan adelante están siendo también llevadas en los centros públicos, si hay disponibilidad y si hay formación de nuestros mastólogos en el área quirúrgica oncológica para lograr ese objetivo, que es fundamentalmente darle una mejor calidad de vida a las pacientes. Muy buenos días y gracias. Sí, a continuación tiene la palabra el doctor Rodríguez Casas. Tiene la palabra el doctor Rodríguez Casas. Agradezco, señor presidente, por concederme la palabra. En primer lugar, felicitar a los ponentes, expositores, sus excelentes conferencias que nos ponen al día en tan importante área de cáncer de mama. Gracias, doctor Gómez, por sus palabras hacia mi persona. Mi pregunta va dirigida más que todo al doctor Álvaro Gómez. En relación, me llama mucho la incidencia en la morbilidad del cáncer de mama en las últimas décadas, aquí, sobre todo mundial y aquí en Venezuela. Es importante, claro, todo lo que se está haciendo en función de un diagnóstico precoz. Por supuesto que sí, para evitar las consecuencias finales, que es la alta mortalidad. Pero mi interés va más que todo, ¿cuáles serían los factores etiopatogénicos que están incidiendo para ese aumento en las últimas décadas del cáncer de mama específicamente? Gracias.
A continuación, la palabra para la doctora Ana de Abafi. Tiene la palabra la doctora Ana de Abafi. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor Acosta Marín, habiendo escuchado lo que el doctor Álvaro había expuesto y la situación de Venezuela con estos cánceres tan avanzados y la mortalidad, me gustaría saber, doctor Acosta, cuáles son los estadios que usted opera para hacer toda esta tecnología que usted está aplicando, inclusive de cirugía plástica, por supuesto, oncoplástica, pero bueno, hay que tomar ciertas consideraciones en los pacientes con todo su diagnóstico, inclusive cuando uno está operando, a veces los bordes no resultan, y hay que hacer una resección posterior. Entonces, si usted tiene todo este diseño puesto, a ver cómo lo soluciona en su estilo. Gracias. Sí. A continuación, vía Zoom, la doctora Doris Perdomo. Tiene la palabra la académica Doris Perdomo. Muy buenos días, gracias por concederme la palabra, señor presidente y secretario. Tomando en cuenta las conferencias de que en Venezuela se diagnostica el cáncer de mama en etapas muy avanzadas, ¿cuál consideran ustedes que es el papel de la educación comunitaria en la detección temprana de esta enfermedad? ¿Qué importancia tendría la telemedicina y la tecnología nueva ayuda a concientizar en etapas tempranas esta enfermedad? Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el doctor Romero Reverón. Tiene la palabra el doctor Romero Reverón. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario, por concederme la palabra. Me uno a las felicitaciones al doctor. Micrófono. Me uno a las felicitaciones para los expositores de tan interesante tema. Mi pregunta dirigida al doctor Gómez sería, ¿cuál es la labor y estado situacional actualmente del Estado en cuanto a la presentación de estadísticas de estas patologías? Y concatenado con ello, si podemos tener una cifra de la mortalidad del 2024 por el cáncer de mama. Gracias. Solicita la palabra el doctor José Luis Ceballos. Tiene la palabra el doctor José Luis Ceballos. Gracias por concederme el derecho de palabra. Felicito a los expositores y para el doctor Gómez, dos preguntas. ¿Existe un límite de edad para hacer el cribaje en la mujer? Segundo, tengo entendido que, como se expuso en nuestros países, el cribaje con mamografía es muy deficiente, pero por referencias personales de familiares que están en España y en Reino Unido, allá el cribaje no es una norma de salud pública a partir de una edad dada en la mujer. No sé si está en su posibilidad de contestarme eso. Muchas gracias. Gracias. Solicita la palabra el doctor José Andrés Octavio. Tiene la palabra el doctor José Andrés Octavio. Bien, gracias por concederme el derecho de palabra. Yo voy a aprovechar esta oportunidad, que creo que no tengo mucha gente a quien preguntarle esto, en relación al problema de la reconstrucción. Yo he sabido que hay gente que está haciendo tatuajes de reconstrucción. Ustedes que trabajan en esta cosa, ¿eso tiene vida? ¿Eso me puede explicar un poquito qué es lo que, en qué punto está eso? Vía Zoom solicita la palabra el doctor Miguel Sade. Tiene la palabra el doctor Miguel Sade. Ok. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra y felicitaciones a los exponentes muy conocidos míos. Quería significar que generalmente los pacientes, cuando tienen alguna patología, le preguntan al médico cómo es la manera de prevenirla.
Bueno, en el cáncer de mama, la mejor prevención es el diagnóstico precoz. Y como el cáncer de mama en un alto porcentaje es muy importante insistir en las pacientes que se hagan su autoexamen, que se conozcan sus mamas, y en las pacientes en donde está indicado la mamografía, ese es el procedimiento que ayuda a hacer el diagnóstico precoz. Muchas veces es éxito de la mamografía el diagnosticar un cáncer de mama. Con respecto a las reconstrucciones, en pacientes a quienes se les hace una mastectomía total, es conveniente en muchas oportunidades colocar un expansor mamario, que es el que va a recibir la radioterapia para no dañar el tejido mamario cuando se hace un tratamiento preservador, un tratamiento por causas preservadoras que necesitan radioterapia por tener eh, ganglios positivos. Y quería preguntarle, el mayor problema que existe en la cirugía del cáncer de mama es cuando el tumor está localizado en el complejo areola-pezón y en el propio pezón, porque el tratamiento preservador sigue siendo un procedimiento muy útil para tratar el cáncer de mama en el estadio 1 y 2. Y para la modificación del defecto y la colocación de grasa, quería preguntar si han utilizado alguna vez la grasa glútea. Muchas gracias. El doctor José Ramón Poleo. Tiene la palabra el doctor José Ramón Poleo. Sí, muchas gracias por concederme la palabra. Por dos conferencias muy interesantes que nos ubican en relación a la patología de mama y la presencia actual de este tipo de problemas en nuestro país. Como en otras ocasiones he señalado, la educación es sumamente importante. Y recuerdo momentos en que se ha hecho más énfasis, sobre todo en el autoexamen de mama. Si sabemos que muchas de estas pacientes, como se ha visto en la posición, se presentan porque se han autodiagnosticado un problema. Yo creo que insistir en el autoexamen de mama, en esa educación que se presente en las escuelas primarias o secundarias, para que las muchachas de una vez sepan cómo tienen que conocer su cuerpo y en un momento dado pues notar algo normal. Porque tal como están las cosas, yo sugeriría que hubiera unidades en las cuales se hiciera evaluación ginecológica y se hicieran también un mamógrafo y se hiciera también una evaluación de mama adecuada. Pero en estas circunstancias, la educación es un factor importante, como en tantas otras cosas, para que pueda detectarse precozmente este cáncer. Gracias por darme la palabra. Sí, solicita la palabra la doctora Aixa Müller. Tiene la palabra la doctora Aixa Müller. Gracias, señor presidente, por la palabra. Bueno, primero felicitarlos por este tema tan importante y la parte epidemiológica aquí, uno, el que trabaja hasta en estas áreas es terrible por la falta de equipos, la falta de médicos especialistas, la falta de reactivos, la falta de todo, de medicina. En Estados Unidos salvan más gente porque tienen más recursos. Ahora, yo quisiera preguntarle al doctor Acosta, en relación, me pareció fabulosa la técnica de inyección de grasa. Ahora, la técnica que se usaba antes, no sé si ustedes la usan todavía, que era que el trapecio hacían una transposición y lo ponían hacia la mama. Esa técnica es más complicada, esa técnica da complicaciones, yo las tuve, entonces yo soy sobreviviente. Esa técnica la siguen usando. ¿Y en qué caso? El doctor Omar Reyes, vía Zoom. Tiene la palabra el doctor Omar Reyes. Ahí, sí. Ahora sí, adelante. Sí, buenos días, gracias por concederme la palabra. Felicitaciones a las excelentes ponencias en el día de hoy. Tengo una pregunta, es la siguiente. Factibilidad de
de incorporación a las investigaciones con el paradigma de la transdisciplinariedad. Muchas gracias por concederme la palabra. No entendí. Sí. Como la conferencia ha suscitado numerosas preguntas, voy a mencionar las personas que tenemos en el orden de la palabra, por si me ha faltado alguno, y con esto cerramos ok. Correcto. Justamente lo vamos a leer ahora. Están en el derecho de palabra la doctora Miriam Marcano, la doctora Lilia Cruz, el doctor Israel Montes de Oca, el doctor José Antonio Odeli, y los directivos, la doctora Enriqueta Sileo, el doctor Felipe Martín Piñate y el doctor Uníades Urbina. Se les agradece ser concisos en sus preguntas. Tiene la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Gracias por concederme la palabra y felicitaciones a los expositores por la extraordinaria conferencia. Para el doctor Álvaro, tengo las siguientes consideraciones y preguntas. La primera es en relación especialmente en la educación especial, que esa educación ha sido deficiente en algunos aspectos importantes que yo comentaría como clínico, que es la semiología de la exploración de la mama. Eso tiene muchos detalles que no son enseñados en la parte de pregrado o de posgrado. Y eso es sumamente importante. Yo le preguntaría en este aspecto qué piensa él, cómo se podría corregir este problema. Segundo, entre, por ejemplo, la clínica y la mamografía, se ha hecho estudios sobre la diferencia entre la correlación entre una y otra condición, o sea, la parte clínica comparado con la mamografía. Si me refiero a la ventaja que pueda tener la clínica sobre la mamografía o no la hay. Siempre habría que hacer la mamografía, ese es un punto. Y la parte educativa, por supuesto, de la población general, que no tiene esa información, como usted bien lo dijo. Y la tercera parte, que es muy importante, sería escoger específicamente a los médicos de cuidados primarios, a enseñarlos a la exploración, porque ellos serían los mayores responsables de hacer un diagnóstico preventivo, como usted lo ha dicho muy bien. Para el colega cirujano, lo felicito también por esas extraordinarias maniobras que aprendió, ¿no? Que ejerce con gran habilidad. Mis felicitaciones. Pero mi pregunta a él específicamente es, ¿qué pasa? Que no se mencionó, pero yo creo que es importante dentro de su exposición, con el cambio satélite. ¿En qué momento debe hacerse la exploración o ya pasó esa fase de exploración por parte del cirujano para su extirpación o su estudio correspondiente, lo cual le da mucha importancia anteriormente? Muchas gracias. Sí. Solicita la palabra a la doctora Miriam Marcano. Tiene la palabra la académica Miriam Marcano. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, por concederme la palabra. Yo quiero hablar desde el campo de la psiconeuroinmunología, que yo ejerzo desde hace 25 años. Durante ese tiempo, nosotros establecimos un programa de asistencia psicoemocional para pacientes con cáncer en diferentes estadios, bien en pacientes que tenían diagnóstico precoz o incluso pacientes en fases muy avanzadas de la enfermedad. Y allí tomamos en consideración los aportes de una brillante investigadora norteamericana, la doctora Candace Pert, que en unos estudios prospectivos y retrospectivos bastante importantes, demostró que en un lapso que iba de 6 a 24 meses antes del diagnóstico del cáncer, esas pacientes habían tenido una situación psicoemocional perturbada que no habían podido manejar adecuadamente. Nosotros nos dedicamos a trabajar en esos problemas, a prestarle apoyo psicoemocional,
ayudarlas a cerrar los ciclos vitales que no habían podido resolver satisfactoriamente, y nuestros resultados han sido muy satisfactorios, no solamente en la respuesta al tratamiento con la quimioterapia, que mejora significativamente, sino también en los resultados quirúrgicos y posquirúrgicos. Entonces yo quería preguntarle al doctor Álvaro Gómez si ellos en su equipo tienen incluido psicólogos y psiquiatras para prestar esa asistencia psicoemocional a las pacientes con cáncer. Solicita la palabra la doctora Lilia Cruz. Tiene la palabra la doctora Lilia Cruz. Muchas gracias por el derecho de palabra. Felicitaciones a los ponentes. Yo quisiera saber cómo está la situación, la disponibilidad y la calidad de los equipos de tomosíntesis en el país y las indicaciones de la tomosíntesis en comparación con la mamografía. Sí. Vía Zoom solicita la palabra el doctor Carlos Rojas Malpica. Tiene la palabra el doctor Carlos Rojas Malpica. Bueno, muy buenos días. Felicito a los ponentes. Me parece que han hecho una extraordinaria presentación muy importante para la salud de las mujeres venezolanas. Pero yo quería hacer una pregunta más o menos en la misma tónica de la doctora Miriam Marcano, que acaba de hacer. Y es que las mujeres con deformaciones del pecho, de la mama, se deprimen mucho, no solamente por el cáncer en sí mismo, que también produce depresiones, sino por la parte, digamos, estética de la apariencia. Entonces yo quería saber cuál sería la incidencia, si es que se conoce, de depresiones, de trastornos de ansiedad, y si se sigue algún tratamiento psiquiátrico para estas pacientes. No solamente porque vaya a prolongar la vida de las pacientes, sino porque ofrece mejor calidad de vida mientras están con el problema. Muchas gracias por darme la palabra y reitero mi felicitación a los ponentes. Sí. Vía Zoom solicita la palabra el doctor José Antonio Odeli. Tiene la palabra el doctor José Antonio Odeli. Gracias. En primer lugar, felicitaciones a los ponentes y gracias por la palabra. Yo tengo una sola pregunta. En la patogenia del cáncer de mama y en el aumento de la enfermedad en los últimos tiempos, ¿tienen algún papel los virus o se han descrito virus que inducen, por ejemplo, el adenocarcinoma de mama? Gracias. Sí. La doctora Enriqueta Sileo solicita la palabra. Tiene la palabra la doctora Enriqueta Sileo. Gracias por el derecho de palabra. En primer lugar, las felicitaciones para los ponentes, excelentes. Y ya la doctora Miriam Marcano y el doctor Malpica abordaron la parte que yo iba a preguntar, el apoyo psicológico. Y me voy a referir a una de las áreas mías, que es la de la adolescencia, donde uno tiene que enseñar al autoexamen mamario. Lamentablemente uno se lo explica una vez y en la próxima consulta uno les pide cómo lo hiciste, cómo lo hace. Ay, no me acuerdo, no lo estoy haciendo. Y una estrategia también es a los varones. ¿En qué sentido? Uno le pregunta a los varones, ¿tú sabes por qué se tienen que examinar los senos las mujeres? Y generalmente no saben que es por cáncer. Pero bueno, así como las mujeres se examinan los senos, usted se tiene que examinar los testículos. Y ahí entonces uno enseña el procedimiento, y también los varones se tienen que palpar los senos y lo tenemos que hacer nosotros. Gracias. Sí. Solicita la palabra el señor vicepresidente, doctor Felipe Martín Piñate. Tiene la palabra el señor vicepresidente y académico, doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Especial agradecimiento porque me dejaron de penúltimo. Y además, por tratarse de un foro, se vale de todo y el tema debe ser ampliamente discutido. Comienzo por felicitar a la Comisión de Cirugía. En especial, felicitaciones al señor coordinador, doctor Calderaro. Igualmente, felicito a la moderadora, doctora Cardoso. Especial felicitaciones a los dos ponentes, brillantes los dos.
realmente nos han traído una joya de conocimiento para la mañana de hoy. Álvaro nos dio una cátedra de cómo debe conducirse, debe manejarse y mostrarse aspectos epidemiológicos. Para él solo tengo una pregunta. Que sea fácil. Cifra de sobrevida para pacientes tratados después de los 5 años de tratamiento en lesiones incipientes, producto de la pesquisa, y también sobrevida en pacientes en cáncer avanzado de mama. En relación a la parte quirúrgica, yo quiero, a petición del doctor de Abreu, detallar el background de la academia en cáncer mamario y en oncología en general, y que este foro sirva de homenaje a hombres brillantes de la categoría de José Antonio Ravelos Celi, un auténtico maestro en cirugía de mama, producto a la vez de las enseñanzas de Víctor Brito. También hay que incluir a Oscar Rodríguez Grimán y a Esteban Garriga, que aunque su especialidad era cabeza y cuello, trabajó mucho en el oncológico, toda la oncología general. Estas superestrellas fueron alumnos de un hombre fundador de la oncología en Venezuela, que fue Bernardo Guzmán Blanco. Ahora usted se pregunta, ¿de dónde salió Bernardo Guzmán Blanco, nieto del expresidente e ilustre americano? Vino del Memorial Center de Nueva York, que es el hospital estelar de oncología en el mundo. Y se trajo 2 técnicas que fueron clave en el desarrollo de la cirugía oncológica mamaria. La técnica de Urbans, dedicada para las lesiones de los tercios internos, extremadamente radical, y la técnica de Halse, conocida por todos ustedes. Estos nuestros maestros hicieron una gran labor, incluyendo la reconstrucción de la mama, para lo cual entrenaron a un hombre también igualmente extraordinario, que fue Contreras Uzcategui. Pero hoy Víctor rompe el celofán y nos entrega una bella pieza de trabajo. Es una concepción distinta de la oncología quirúrgica, de la oncología plástica. Y, por supuesto, tengo que felicitarlo porque nos dio realmente una clase de innovación y de creatividad. Por supuesto, como el tema es de un foro, se vale de todo. Y me provoca, se me ocurre preguntarle a nuestro experto patólogo qué ha sucedido, qué experiencia tiene él en 2 cánceres que nos asombraban y nos metían miedo en el oncológico: cáncer inflamatorio de mama y el carcinoma de Pellet. Señores y señoras, muchas gracias. Acompañándolo en el puesto penúltimo tenemos al doctor Claudio Aún. Tiene la palabra el doctor Claudio Aún. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, por darme la palabra. Mis felicitaciones a los expositores por su brillante disertación. Una pregunta: ¿cuál es la incidencia del cáncer de mama en el hombre? Y si su evolución es mejor o peor. Un último comentario en el cual yo recuerdo que el doctor Ravelo Celi dio una extraordinaria conferencia sobre el tema, y me llama la atención que con todos los adelantos que se han hecho en la medicina, específicamente en oncología, prácticamente no parece que hayan mejorado desde el punto de vista diagnóstico la situación en Venezuela. Muchas gracias.
Cerramos la sesión de preguntas con la intervención del señor presidente, doctor Uníades Urbina. Muchas gracias, señor secretario, por el derecho de palabra. No sé si nuestros jóvenes estudiantes invitados tienen alguna pregunta. No se asusten. Esta casa es abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Si tienen alguna duda o comentario. Creo que no, por ahora. Muy bien. Primero, unirme a la enhorabuena a nuestros extraordinarios conferencistas. Sobre todo en caso de Víctor Acosta, pues lo didáctico de su exposición. A aquellos legos como yo que no sabemos nada de cirugía oncoplástica, pues la forma tan brillante como nos presentó los casos fue extraordinaria. Felicitaciones. Y para ambos, pues un comentario. Ser mujer en estos países que nos tocó vivir ya van en detrimento de su salud, por todo lo que ya hemos hablado, desde la parte preconcepcional, concepcional y postconcepcional. De hecho, las altas, la incidencia tan elevada de muerte materno-infantil. Evidentemente, sin estadísticas nacionales, que desde el año 2016 no tenemos estadísticas. Es muy rudo hacer esto que ustedes están haciendo, llevar esta información. Y evidentemente, la falta de educación, no solamente a nivel médico, sino la falta de educación a nivel poblacional, donde las mujeres no saben que tienen que hacerse lo mínimo necesario para preservar su salud. Yo recién vengo de la Gran Sabana y llevamos un ginecólogo que nos acompañó esta vez y fue contra toda la estadística que las mujeres entendieran que tenían por qué pasar porque son indígenas y no piensan en eso. Entonces nos toca. No hay médico rural, por supuesto, eso sería parte de lo que comentaron, que a los médicos rurales, médicos primarios, tenemos que enseñarles no solamente a examinar mamas, sino también en pensar en la parte ginecológica. Entonces, bueno, ahí nos toca un gran trabajo, como lo están haciendo ustedes, educar a la comunidad para que piensen realmente en la parte del cáncer. Y la pregunta, si ustedes están utilizando la biopsia líquida en aquellas gestantes para hacer diagnóstico oportuno, porque cuando ya la mujer se siente el bulto en el seno, ya vamos tarde. Entonces, la biopsia líquida, a ver qué información tienen ustedes. Muchísimas gracias y los invito a que nos escriban estos artículos para publicarlos en la Gaceta Médica de Caracas. Muchísimas gracias por su asistencia y siempre la Academia Nacional de Medicina es su casa. Gracias, doctor. Señor presidente, ruego darle la palabra a los doctores Gómez y Acosta para responder las preguntas y comentarios. Tienen la palabra ambos conferencistas para responder las preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Respondiendo a las preguntas, la primera del doctor Loyo, pues no, a nivel público no tenemos disponibilidad de mamógrafos para nuestras mujeres. Tampoco tenemos servicio de radioterapia en estos momentos en Venezuela a nivel público. En Caracas estaba el del Domingo Luciani, el Hospital Militar, el Clínico, pero no están funcionando. Ese es un tema bien importante. Lo otro que estaba mencionando el doctor Enrique López con respecto a las mamografías que se ofrecen a nivel comercial, por decirlo de alguna manera, hay que tener cuidado, pues es una propaganda que diríamos engañosa. Son estudios de mala calidad, a bajo precio, pero que al final cuando llegan a la consulta, ya sea hospitalaria, ya sea la de Víctor o la mía, le vamos a mandar a repetir el estudio porque son estudios en los cuales no podemos basar una decisión. Entonces, definitivamente, observamos eso con bastante preocupación y sé que la Sociedad Venezolana de Mastología está tomando curso en ese sentido. Con respecto a la pregunta del doctor Rodríguez Casas, pues sí, lo que estamos viendo es que una mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes por debajo de los 50 años, por encima también son jóvenes, pero en este caso por debajo de los 50, y lo que nos llama la atención es que cuando hacemos las estadísticas epidemiológicas a nivel de América, el mayor porcentaje de mujeres con cáncer de mama menores de 50 años están en Latinoamérica. Los investigadores piensan que es por cambios probablemente de tipo epidemiológico, cambios reproductivos, cambios inmunológicos que están sucediendo en estas mujeres. Pero sí estamos viendo un porcentaje mayor de mujeres menores de 50 años donde estos factores etiológicos, que como lo mencioné, es incierto realmente por qué aparece la carcinogénesis, por qué los genes supresores de la proliferación no funcionan o no se activan, sigue siendo preocupación, pero sí creemos que puede ser por ahí. Con respecto a la pregunta de la doctora Doris Perdomo, pues sí, a nivel comunitario es donde tenemos, creo que trabajar en estos momentos porque no tenemos recursos para que
a nivel público nuestras mujeres en este momento reciban una atención desde el punto de vista de mamografía, y estamos hablando de mamografías de calidad, y como dijo la doctora, no contamos tampoco con tomosíntesis a nivel público. Hay una medicina definitivamente, aunque cueste decirlo, una salud privada, una medicina privada y una medicina pública, y en la cual las pacientes en este momento están muy vulnerables, nuestras mujeres que buscan ayuda están muy vulnerables en el sentido del acceso a estos requerimientos. Entonces, a nivel comunitario, comenzamos esta actividad a nivel del ambulatorio que les mencioné, con los estudiantes de último año, con la enfermería, y a nivel de la población, trabajando con el epidemiólogo, el doctor Echezuría, detectamos cuál es el grupo de mujeres de riesgo de enfermedad, y a través de lo que serían, por ejemplo, la tecnología, los WhatsApp, etcétera, las invitamos a que vayan a la consulta mastológica, y cada 3 meses hacemos con esa población unas charlas de concientización. Hay estudios en la India en los cuales hay poblaciones que no ven un mamógrafo, que no lo tienen, y que han logrado de alguna manera, por supuesto, la idea no es tocarse la pelotica, no tocarse el tumor, como dice el doctor Unidades, pero es lo que tenemos en este momento. Lo que queremos es que ese tumor que se palpa a la paciente o esa mujer, diagnosticarlo a tiempo, utilizar el recurso que tenemos. Si tenemos un buen mamógrafo para una paciente que tiene algo que se palpó, utilizarlo. Y creemos que por ahí podemos incidir en lo que sería la mortalidad. Creo que la telemedicina también nos puede ayudar en ese sentido. Desde el punto de vista estadístico, lo que me preguntó el doctor Romero, esto que les presenté son estadísticas oficiales no publicadas. Se pueden conseguir, hay un apagón epidemiológico como todos ustedes saben, pero esa es la realidad de nuestro país. 2024 no tenemos en este momento cifras como tales. Hay unas proyecciones de la Sociedad Anticancerosa, pero las que le puse en la lámina sí son la realidad. De 2.000 casos pasamos ya a 4.000 en 10 años. El doctor Ceballos, pues sí, en los países industrializados con un índice de desarrollo humano elevado, como puede ser Europa, fíjense que en la lámina hay discrepancia, no discrepancia, hay controversia en cuándo comenzar la pesquisa, el cribado o la pesquisa. En estos países lo hacen a partir de los 50 años hasta los 75 años, porque han demostrado, y lo hacen bianual, porque desde el punto de vista de incidencia y de mortalidad, pues sus cifras le permiten manejarse en esos rangos, sobre todo por un tema de costos. Fíjense que en la diapositiva que les puse, un país escandinavo, para poder tener, y pueden tener hasta 4% de cáncer localmente avanzado, cubren el 90% de su población con mamografías en este caso. Entonces, en nuestro país sugerimos a partir de los 40 años de edad, con una mamografía entre 35 y 40 años, pero como le digo, es un cribado o una pesquisa oportunista. Realmente no hay un programa de prevención a nivel nacional. ¿Hasta cuándo hacer una mamografía? Hasta la edad que la mujer tenga su parte cognitiva bien, se movilice, no tenga morbilidades importantes. Hemos visto una incidencia de cáncer de mama a partir de los 75 años de edad. Ya llega a los 75, a los 80, no me voy a hacer la mamografía, hay que seguir haciéndola. Hay un pico nuevamente de incidencia de cáncer de mama a partir de los 75 años de edad. Con respecto a... bueno, el autoexamen y la autodetectación, pues siempre, a veces, y aquí está Víctor, yo he sido siempre, a veces me ven feo, porque está muy desacreditado el autoexamen y el autodidacta, porque lo ideal es hacer la mamografía, pero no es el recurso que tiene disponible nuestra mujer. Entonces tenemos que enseñarle, educarle, concientizarle, y como dijo la doctora Sileo, a nivel de escuela. Esto es algo que hacen las ONG en estos momentos, y creo que es muy importante llevar ese mensaje. Pero el autoexamen, autodetectarse una lesión, hace que esa mujer consulte, porque muchas veces piensan que si no llevo la mamografía no me van a atender. No, hay que ir, evaluarse. No vamos a tener un diagnóstico temprano o precoz, pero sí vamos a, de alguna manera, tratar a esa paciente y mejorarle la sobrevida. Si hay una enfermedad crónica a nivel mundial, hasta más superior a un paciente diabético, a un paciente cardiovascular, son pacientes sobrevivientes de cáncer en este momento a nivel mundial. Me voy a sumar a la pregunta de la sobrevida que hizo el doctor, creo que fue el doctor Martín. En cuanto a la sobrevida,
Estadios tempranos, lesiones precoces, a los 10 años 95% de las mujeres están vivas. Las pacientes con estadio 3, que son las que vemos a nivel público, 30% están vivas a los 5 años. O sea que el 60-70% han fallecido. 1, porque el diagnóstico fue tardío. 2, porque se tardó en hacer la biopsia. 3, porque no llegó la quimioterapia. 4, porque no hay radioterapia. 5, porque no se puede operar. Entonces no es por solamente el cáncer, es por esa disparidad y esa inequidad que sufren nuestras mujeres. Otra pregunta por aquí, me disculpan. La transdisciplinaridad, pues por supuesto, hay que trabajar en ese sentido porque ya hay que cambiar el tema de multidisciplinario, sino más bien ya manejarnos en el espacio transdisciplinario. El doctor Montes de Oca, pues por supuesto, la educación es fundamental. A veces yo le digo a mis residentes, no vean la mamografía solamente, examinen a la mujer, porque hay algo que es muy importante. La mamografía siempre va a superar a la clínica en el diagnóstico temprano de la enfermedad, pero hay lesiones clínicas que no ve la mamografía, y eso está comprobado. Porque no es que la mamografía sea mala, la sensibilidad del estudio no es del 100%. Yo puedo tener una paciente con una lesión no palpable, maligna, en una mamografía y no verla la mamografía, no verla el radiólogo. Por eso la inteligencia artificial, que les hablará Víctor, por eso la doble lectura. Entonces la clínica es muy importante. Siempre yo le digo a los residentes, examinen a la paciente porque más de un caso hemos visto mamografías reportadas como normales y la paciente tiene una lesión. Ejemplo, alguien preguntó de la enfermedad de Payet, puede ser tranquilamente un motivo de consulta. Y por supuesto la conciencia a nivel comunitario. La parte psicoemocional es fundamental, como dijo la doctora Marcano, el doctor Rodríguez Casa, el doctor... Nosotros en nuestras reuniones de servicio tenemos un psiquiatra en las reuniones de servicio, antes de operar a la paciente y después de operar a la paciente. La llamamos la psicomastólogo. ¿Por qué? Porque ella detecta muy probablemente cosas que nosotros como clínicos quizás o cirujanos no vamos a observar. El comportamiento de la paciente, las emociones que tiene la paciente. Muy probablemente consigamos algún momento de duelo en esa mujer en los últimos años, en el último año, y probablemente por alguna razón, en el trabajo que mencionó la doctora lo explica, es muy importante la parte psicoemocional y como les digo, antes y después hay una psiquiatra con nosotros en la reunión de servicio. Le damos tanta importancia o más que el tratamiento oncológico que vaya a recibir la paciente. Trabajo de depresión, sé que hay publicados, no le tengo en este momento unas cifras al respecto, pero definitivamente, por eso es importante la conferencia de Víctor, porque diagnóstico temprano, diagnóstico precoz, aplicar criterios plásticos en criterios oncológicos sin disminuir el tratamiento va a ser de muchísima ayuda desde el punto de vista emocional para nuestras pacientes. No es lo mismo una mastectomía que tener una cirugía de reconstrucción, que hicimos muchísimas con el doctor Contreras, muchísimas con el doctor Troconi, y ahorita nuestros cirujanos jóvenes, nuestros mastólogos están aprendiendo técnicas de oncoplastia. Nosotros en el hospital lo hacemos con los cirujanos plásticos, alguna que otra podemos hacer nosotros, pero es fundamental la parte emocional en ese sentido, ¿no? Y bueno, no sé si el doctor Unidades me hizo una pregunta, ahorita no la recuerdo, pero creo que va en esa misma idea, ¿no? Bueno, sí, bueno, total, como dijo el doctor Montes de Oca, es fundamental esa concientización, la educación desde el colegio, ¿no? Y yo siempre algo que me ha preocupado mucho, el residente, el estudiante de medicina que ya tiene una especialidad, llega a un posgrado y realmente no tiene conocimientos oncológicos. Y el cáncer es una realidad en nuestro país, en el mundo, pero es una realidad en nuestro país. Creo que a nivel de pregrado tenemos que hacer un esfuerzo porque en los pensum se hable de cáncer, que no sea como que la feíta del pensum desde el punto de vista quirúrgico. Es fundamental porque esos muchachos van en el ambulatorio, en la medicatura rural, van a palpar a las pacientes, van a examinar a la paciente y son los que nos van de alguna manera a gestionar esos casos. El doctor aún, cáncer de mama en el hombre, 1%, ¿de acuerdo? De cada 100 diagnósticos de cáncer de mama que hacemos, aproximadamente 1 o 2 pueden presentarse en el hombre. Y
Pues por supuesto a nivel, en este momento nuestro sistema de salud está muy débil con respecto al tratamiento de las enfermedades oncológicas, como lo acabo de mencionar. Hay dos realidades, es triste decirlo a lo mejor, pero es así. Lo que yo veo en el hospital no lo veo en mi clínica privada, ocasionalmente. Quizás ahorita por la situación han ido aumentando esos casos. Una de las cosas que me hizo ir a mí al ambulatorio, y disculpen que me extienda, es porque yo, y de hecho le decía al doctor Ravelo Celis, que hablamos mucho de esto, el doctor Gerardo Hernández, el doctor Moreno Brand, ¿por qué siguen llegando mujeres con tumores tan grandes? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando uno va al ambulatorio, se encuentra de que es por eso que llegan con esa, porque tienen sus barreras, pero hay que trabajar, desgraciadamente, porque no tenemos el recurso tecnológico, hay que trabajar desde el municipio, hay que trabajar desde el ambulatorio, desde la medicatura rural. Y yo creo que eso es hacia donde vamos y es la recomendación, yo no estoy diciendo nada nuevo, es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, disculpe. Virus y cáncer de mama, no hay relación entre ese y el del doctor Dali, ¿no? No hay relación, pero hay trabajos de enfermedades de condición fibroquística de la mama relacionados con el virus del papiloma humano. Se ha trabajado desde el punto de vista molecular, pero que tengamos una relación virus y cáncer o enfermedades oncológicas en la mama y virus, no lo hay como sí lo hay en el cáncer de cuello uterino. La relación del BPH y cáncer de cuello uterino en glándula mamaria no existe. No, por lo menos hay investigaciones, pero no son concluyentes en ese aspecto. Gracias, Javier. Disculpa. No, por favor. Maestro. Gracias. Bueno, agradecido con todas las preguntas. Yo creo que todas las preguntas dan para varias conferencias más, cada una de ellas. Bueno, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Primero, el doctor López Loyo preguntaba si este tipo de procedimientos de cirugía oncoplástica se realizan en los centros públicos. Yo ato eso con uno de los comentarios que hizo el doctor Felipe Matías Piñón en relación a nuestros maestros y la presencia de hace muchos años, y lo comentaba el doctor Álvaro Gómez, del dueto cirujano-oncólogo-cirujano plástico, y en el país se reconstruye desde hace muchos años. De manera tal que hay procedimientos de cirugía reconstructiva en los hospitales públicos, por supuesto en los centros privados también. El escenario en relación a lo que tiene que ver con algunos de los procedimientos que coloqué ahí, mamoplastias, procedimientos de colgajos locales, es importante atar esto con una de las preguntas que venía con la doctora Bafi en relación a los criterios oncológicos. Es decir, el escenario oncoplástico no puede sobrepasar el estatus oncológico de la paciente buscando un buen resultado estético, de manera tal que no viene de la mano con la paciente que se nos presenta y queremos hacer una mamoplastia, sino viene la paciente que se nos presenta desde el punto de vista oncológico. Una vez manejado este escenario oncológico y entendido, ¿qué podemos hacer para generar un resultado estético? Entonces, una vez más, volviendo al centro público, podemos hacer de repente una mastectomía en el caso de una paciente que eventualmente necesita cirugía preservadora porque no puede recibir radioterapia, se hace una reconstrucción con un colgajo, de manera tal se está haciendo cirugía oncoplástica, pero deberíamos hacer, por ejemplo, una cirugía preservadora si no contamos con los tratamientos adyuvantes necesarios para hacer una cirugía preservadora y generar una mamoplastia que nos quede muy bonita. Bueno, ahí entra un punto ético que muy probablemente, insisto, da para otra conferencia. De manera tal que, terminando con la pregunta de la doctora Bafi, en relación a los criterios oncológicos definitivamente son la base. No podemos permitir que procedimientos innovadores tumben nuestras bases en relación a lo que debemos hacer desde el punto de vista oncológico con nuestras pacientes. Entonces, tenemos que seguir manejando esos márgenes negativos. De hecho, está comprobado que la cirugía oncoplástica nos permite márgenes mucho más amplios. Lo que pasa es que ahí entramos también en una zona gris donde hay procedimientos de cirugía oncoplástica en la cual rescatamos pacientes que iban a una mastectomía y podemos hacer un procedimiento preservador. Pero, como lo dice el doctor Yassan Mazanat de la Ibersburg en el Reino Unido, en una era de desescalada tenemos que tener todas las variables de la desescalada y no podemos desescalar en una sola parte. Una vez más, no podemos hacer una cirugía preservadora porque es una moda en relación a la oncoplastia si no tenemos el resto de los argumentos a la mano y las variables en relación a tratamientos adyuvantes desde el punto de vista médico, radioterapia, etc. El doctor José Andrés Octavio preguntaba sobre el tatuaje 3D del complejo areola pezón. Es maravilloso.
es maravilloso desde el punto de vista de la apreciación de la paciente, en la cual no podemos conservar el complejo areola-pezón. Se pueden hacer procedimientos de reconstrucción del complejo areola-pezón, pero no solamente a nivel internacional, en el país hay excelentes tatuadores y algunos médicos hacemos procedimientos de tatuaje 3D del complejo areola-pezón, y la cara de las pacientes y el devolverle la apreciación del contorno mamario, parece mentira, pero la doctora Ana Hollebeck, cirujano plástico insigne de este país, que ahorita está en el Reino Unido, decía que la reconstrucción mamaria no termina hasta que no se reconstruyera el pezón. Y hoy en día entonces utilizamos el tatuaje 3D y realmente yo considero que es espectacular. El doctor Miguel Sade hablaba sobre la colocación del expansor mamario, tanto en cirugía radical o total y cirugía preservadora en el contexto de radioterapia. Sigue siendo útil la colocación de los expansores, cada vez utilizamos menos, debemos decir, porque con el advenimiento, por ejemplo, de la colocación de implantes mamarios prepectoral, pero inclusive la optimización de la tecnología de los implantes que tenemos hoy en día no son los mismos de antes, pero de un punto importantísimo, la radioterapia tampoco es la misma que teníamos hace 10 años. O sea, estamos hablando que hoy en día el estándar de radioterapia, y que lo comentaron en San Galen, que es una de las conferencias más importantes del mundo hace un par de semanas, oscilan entre 15 y 16 sesiones como el estándar. Ya no vienen esos 32, 35 sesiones, las pacientes tenían que ir mes y medio a recibir radioterapia. Hoy en día los estándares son mucho más elevados, hay menos cantidad de sesiones y las complicaciones son menores, y debo decirlo porque creo que lo comentaron aquí en relación a los procedimientos que hacemos en el país se cuentan con excelentes equipos de radioterapia. Podemos hablar sobre la disponibilidad desde el punto de vista poblacional de la radioterapia, pero existen los equipos en el país. La afectación del complejo areola-pezón es un problema, y por eso una de las técnicas que quise mencionar fue esa, y la utilización de grasa desde el área glútea. Generalmente utilizamos tejido adiposo que viene de la región del abdomen o los muslos, o inclusive la parte alta del muslo en la región tanto posterior como medial. No necesariamente lo utilizamos de la región glútea porque, bueno, es un área que no necesariamente algunos pacientes quieren ver intervenida en menos. De todas maneras, es importante entender que cuando hacemos lipofilling o transferencia de grasa, y eso es algo que le dejo a las pacientes muy clara, la intención no es hacer un lipomodelaje del cuerpo para utilizarlo en la mama. El concepto es distinto. En esos casos es una intervención estética en el contexto del lipomodelaje del cuerpo. Cuando utilizamos lipofilling o reconstrucción de la mano de esa transferencia de grasa, la cantidad que extirpamos de la zona dadora son 200 gramos, 150 gramos, 250 gramos, que al final, después de la decantación, se vuelven en 150 o 200 gramos. Y eso además nos garantiza una muy baja tasa de complicaciones, que es por debajo del 3%. Cuando hacemos un poco más ambiciosos en relación a los procedimientos de transferencia de grasa, es cuando exponencialmente aumentan las complicaciones, y eso es importante tenerlo claro. Muchos de esos procedimientos, como la última que vieron, ameritan varias sesiones, con periodos más o menos de 4 meses para poder consolidar el tejido graso en la zona del tórax. Sigo avanzando. La doctora Isa Müller preguntaba en el contexto del lipofilling si todavía, por ejemplo, el dorsal ancho se sigue utilizando. Sí, se sigue utilizando. Ahí depende mucho de, y una vez más volvemos a lo del estadio, la disponibilidad de los recursos, los conocimientos de las técnicas y las escuelas o predilección por cada grupo. En nuestro caso, yo intento utilizar un dorsal ancho cuando no tengo otra opción desde el punto de vista de lo que puedo utilizar en el tórax, porque siempre lo dejo como una segunda opción en el caso de que esa paciente eventualmente pueda tener una recaída o pase algún problema desde el punto de vista de alguna complicación, puedo utilizar un dorsal ancho. Si lo utilizo de entrada, tengo utilizando el dorsal ancho y se me disminuyen las posibilidades para utilizar algún otro procedimiento en el caso de una complicación posterior o una eventual recaída. Pero si se sigue utilizando, nosotros lo utilizamos. El doctor Israel Montes de Oca preguntaba ganglio centinela. Pregunta interesantísima y da para un foro completo. ¿Se sigue utilizando la biopsia del ganglio centinela?
pero estamos en una época y sobre la desescalada en todo el contexto de la cirugía de mama, que involucra mama, axila y una cantidad de cosas. Y hemos llegado al punto de, inclusive cuando utilizamos la biopsia de ganglio sentinela y lo tenemos positivo en seleccionados pacientes, ni siquiera completar la disección axilar. Pero hemos llegado y estamos llevando en el país protocolos en los cuales no hacemos biopsia del ganglio sentinela en pacientes seleccionadas. Una vez más, todo esto viene de la mano, como lo dijo el doctor Gómez, de un buen manejo desde el punto de vista diagnóstico de la paciente, sustentado en buena mamografía, buen ultrasonido, y un punto importantísimo, por personal capacitado y especializado en estos tipos de diagnóstico, porque no es lo mismo de la mano esa interpretación de las mamografías o el ultrasonido por imagenólogos expertos en mama que gente que no esté dedicada a eso. Entonces, ese tipo de desescalada y de repente la omisión del ganglio sentinela tiene que venir de la mano de grupos especializados. Ganglio sentinela, a pesar de que no era conmigo, pero no puedo dejar de decirlo, el comentario en relación a la seconeuroinmunología de la doctora Miriam Marcano me pareció espectacular. El doctor Carlos Rojas Malpica hablaba de la depresión por estética. Sí, está comprobado que pacientes que entran a un quirófano y en lugar de salir con una mastectomía sin nada y salen con un procedimiento de cirugía oncoplástica en el contexto de reconstrucción mamaria, tienen una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida e inclusive desde el punto de vista de la sexualidad es considerablemente superior al resto de los grupos y eso está comprobado. Hay un estudio brasilero que mencionaba un punto que parece banal, pero habla en ese sentido y era que las pacientes que se les realizaba una cirugía oncoplástica tendían más a utilizar un traje de baño que aquellas que no. Y eso hablaba mucho de su apreciación desde el punto de vista corporal y exponer su cuerpo al público, por ejemplo, en un área como una playa. Y eso tiene mucho que ver con esa calidad de vida también y con el estilo de vida de las pacientes. El papel de los virus ya lo hablamos. La biopsia líquida, importante. Hoy en día eso es un área en constante desarrollo. Fue un punto importante que se discutió en San Galen en relación al número de copias circulantes en pacientes con cáncer de mama. En Venezuela no lo estamos utilizando desde el punto de vista diagnóstico. Lo que sí se está utilizando es citología en base líquida. Sobre todo para la identificación de adenopatías metastásicas axilares y es una extraordinaria herramienta. De hecho, en la mayoría de partes del mundo la citología que convencionalmente utilizamos en el país, de hecho muy poco se utiliza y la que generalmente se utiliza es citología en base líquida. Creo que esa fue la última pregunta porque cerramos con la del doctor Unidades Urbina. Bueno, gracias. No sé si me quedó algo pendiente. El doctor tiene una memoria. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Señor secretario. Hemos cumplido exitosamente con la sección científica de la sesión de hoy. Concluimos la sección científica y pasamos inmediatamente a la sección administrativa.